Muchas gracias a Corpex por invitarnos a participar en esta charla. Y bueno, decir que es un placer estar, es la primera vez que hacemos una ponencia o que presentamos nuestro trabajo ante estudiantes de comercio exterior. Así que me parece bueno, es muy interesante tener la oportunidad de presentaros nuestro trabajo, que también es nuestra pasión y que bueno, que ya os digo que es un trabajo muy estimulante y que nunca dejas de aprender. Entonces, bueno, a mí me han pedido que os hable sobre los países nórdicos y si los países nórdicos representan una oportunidad para las empresas españolas. Os hago un resumen muy rápido. Soy fundadora de Alfombra Roja. Alfombra Roja fue creada en Estocolmo en 2005 y acabamos de cumplir 17 años. Nuestro trabajo comenzó introduciendo empresas españolas que querían entrar en el mercado sueco, pero enseguida nos dimos cuenta de que el mercado sueco no era el único que era interesante, sino que los vecinos nórdicos también representaban una oportunidad para estas empresas españolas. Pero antes que nada, antes de deciros si los países nórdicos representan una oportunidad o no, que bueno, si me preguntáis así os digo sí, pero con matices, vamos a situarnos. En primer lugar, hay veces que seguramente tenéis muy identificados cuáles son los países nórdicos, pero vamos a concretar, ¿no? Hay veces que se habla de Escandinavia como sinónimo de países nórdicos y si hablamos de Escandinavia en el término más estricto, hablaríamos de Dinamarca, Noruega y Suecia, que están en la península escandinava. Nosotros trabajamos con el mercado nórdico y esto quiere decir Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Hablamos de países pequeños, seguramente algunos los conocéis, los habéis visitado. Son países pequeños, tenemos Dinamarca, Noruega y Finlandia con alrededor de 5 millones y medio de consumidores, de habitantes. Después tenemos Suecia con casi el doble, 10,8 millones de habitantes. Y después tenemos Islandia, que bueno, es una isla, queda bastante más periférica aún y muchas veces es un mercado no tan interesante puesto que encarece los costes de transporte y además tiene unos 300.000 habitantes. Entonces, pero aún así también puede ser interesante como oportunidad para determinados tipos de empresas. Por lo tanto, hablamos de países pequeños, pero que como conjunto suponen 26 millones de habitantes. Es verdad que estos países no han sido el objetivo tradicional de las exportaciones de las empresas españolas, que normalmente se han dirigido a países más cercanos, tanto culturalmente, geográficamente o idiomáticamente, como pueda ser Italia, Francia, Portugal, incluso Alemania o Reino Unido. Sin embargo, nosotros fundamos nuestra empresa en 2005 y especialmente a partir de 2008, notamos un aumento muy grande en el número de empresas que nos contactaban, especialmente en ese momento en el que España estaba viviendo una crisis muy fuerte y empezamos a recibir muchas solicitudes de empresas españolas que estaban interesadas en entrar en nuestros mercados. Entonces estamos situados ya, países pequeños, en el norte de Europa y con una característica que nos va a llevar a qué tipo de producto o servicio podemos introducir. Y esta característica es que son países muy ricos y por tanto tenemos 26 millones de consumidores con un alto poder adquisitivo. Si hablamos de qué caracteriza al consumidor nórdico, hablamos de un consumidor desde el punto de vista sociológico y perfil de ciudadano. Son consumidores ciudadanos muy modernos, abiertos a nuevas tendencias, innovadores. Hablamos de una sociedad muy tecnológica en todos los mercados, en los 5 países, y con un alto nivel de consumo. Son ciudadanos muy respetuosos con el medio ambiente, hay mucha sensibilidad por todo lo que sea sostenibilidad, son leales a marcas, son bastante marquistas, de hecho, abiertos y curiosos a nuevos productos y que valoran los productos o servicios con storytelling. Por ejemplo, si estamos trabajando con una empresa, esto nos ocurre a nosotros casi en nuestro día a día, ¿no? Estamos trabajando con una empresa pequeña, familiar, que tiene una forma determinada y muy cuidada de trabajar, siempre va a ser más interesante para nuestro mercado que trabajar con empresas que son muy grandes, muy industriales y que pierden un poco esa personalidad. Hablamos, por tanto, de sociedades con un nivel de vida muy alto
y que por lo tanto tenemos a un consumidor que es muy exigente. Si nos vamos al punto de vista de negocios, hablamos de economías que son muy fuertes, países ricos, estables, con unos niveles de transparencia de los más altos del mundo. Son países donde es muy fácil hacer negocios porque, bueno, en primer lugar, todos los nórdicos de forma generalizada hablan muy bien inglés. Por lo tanto, si estamos allí y decidimos que, mira, quiero abrir mi propia empresa o quiero abrir una filial, pues no vamos a encontrarnos con la situación que ocurre en otros países en la que necesitamos un socio local, por ejemplo, y simplemente tendremos que hacer un trámite en la administración, en la agencia tributaria, nos van a ayudar, va a haber documentación en inglés, muchas veces incluso en español, puesto que el español es el idioma más estudiado después del inglés, que es obligatorio en estos momentos. Son países con índices de corrupción apenas existentes. Sin embargo, sí que son países, al ser pequeños, son países de difícil acceso, son países maduros, muy exigentes y donde es verdad que hay muchísimas empresas de todo el mundo que tratan de entrar y donde ya nos encontramos productos prácticamente de todo el mundo. Luego hay otra característica de los compradores nórdicos y es que son muy fieles a sus proveedores. Esto tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que si ya estamos vendiendo a un cliente nórdico, puede ser que sea un cliente para toda la vida, siempre y cuando respetemos todo lo que hemos acordado con ellos en un principio, desde cumplimiento de plazos, cumplimiento de precios y principalmente entrega de un producto o servicio de calidad. Sin embargo, si estamos tratando de introducirnos en el mercado, nos vamos a encontrar con compradores que ya están comprando a otro cliente español o a otra empresa de otro país y que no va a ser tan fácil que cambie de proveedor. Es un mercado en el que no vamos a entrar por precio y esto es muy importante. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos trabajando, cuando vamos a empezar a trabajar con un cliente nuevo, siempre analizamos, hacemos como un scanning de su empresa y analizamos cuál es el producto, qué aportan. Si tu principal característica es que tienes un precio muy económico, este no es tu mercado, porque este es un mercado en el que nos vamos a tener que mostrar, o sea, vamos a tener que mostrar que nuestra calidad es excelente. La calidad es un factor relevante y es totalmente determinante más que el precio. La calidad, el valor añadido, ese valor diferencial que vamos a aportar al comprador nórdico, que a su vez lo va a vender al consumidor final. Se buscan siempre, por tanto, productos que llamen un poco la atención, productos con valor añadido o diferencial. También es más fácil entrar en este mercado cuando ya tienes una experiencia exportadora. Nosotros cuando nos encontramos con clientes que muchas veces nos ocurre, ¿no? Tenemos una empresa que acaba de lanzar un producto que es muy bueno o un servicio muy bueno y enseguida identifican el mercado nórdico por ser un mercado muy innovador y muy sensible a este tipo de productos. Cuando todavía no estás exportando y el primer mercado en el cual quieres entrar es el nórdico, nosotros siempre tratamos de decir que, bueno, ten un poco más de experiencia porque es un mercado duro, o sea, no es fácil, entonces trata de tomar un poco de experiencia exportadora y después dirigirte al mercado nórdico. Pero es verdad que a veces tenemos sorpresas, ¿no? Hemos trabajado recientemente con una empresa del sector relacionada con energías renovables en un estado más o menos embrionario en su proceso de exportación, porque acaban de lanzar un producto. Estaban todavía, de hecho, como en fase piloto y nosotros éramos muy escépticos porque sabemos que el mercado es muy exigente y, sin embargo, el producto era innovador y era tan bueno que finalmente hemos tenido una agenda de 8 reuniones con empresas en Dinamarca. Es verdad que Dinamarca es uno de los mercados más sensibles a la innovación y a todo el tema de energías renovables en estos países. Quiero decir, no siempre al hacer el diagnóstico más o menos tenemos una imagen de si una empresa puede entrar o no, pero es verdad que a veces nos podemos equivocar. Entonces, cuando el producto es realmente bueno, pues quizás vale la pena intentarlo.
Es un mercado en el que la imagen es muy importante. Todos hemos oído hablar del diseño nórdico y en concreto el diseño danés, ¿no? Dinamarca es dentro de los nórdicos el más puntero en diseño de mobiliario, básicamente en todo. Y si habéis estado por allí, habréis visto que cualquier país nórdico todo es impecable. Esto lo tenemos que traducir también a nuestra imagen. Si estamos trabajando si nuestra empresa aún no está introducida en el mercado nórdico y estamos tratando de entrar en estos países, debemos saber que nuestra imagen de marca va a ser nuestra carta de presentación. Por lo tanto, debemos cuidar muy bien todo lo que sea nuestra página web, nuestros folletos, catálogos. Toda nuestra imagen debe ser sobria, elegante, no hace falta que sea sofisticada, pero sí que sea limpia, que transmita muy bien los valores de nuestra empresa y qué es lo que nosotros vendemos. Las certificaciones también son importantes porque si todavía no nos conocen, qué mejor forma de dar confianza a un comprador que mostrar que tenemos certificaciones, ¿no? Aquí pues dependerá un poco de qué sector, en qué sector estamos trabajando. Si estamos en agroalimentario, pues es muy importante saber que una certificación BCR o una IFS son muy bien recibidas, o la certificación de producto ecológico. Depende un poco del sector, pero tengamos en cuenta pues, que con una certificación vamos a trasladar esa confianza al comprador. Y luego, por último, saber que son países con estructuras oligopólicas, donde en cada sector nos encontramos 3, 4 empresas que son muy potentes dentro bueno, y que se reparten la mayor parte, la mayor cuota de mercado. Si nos vamos, por ejemplo, al sector agroalimentario otra vez, a retail, nos encontramos con 3, 4 cadenas principales en cada país y después un montón de pequeños actores o incluso en la importación de productos, ¿no? Dentro de importación, distribución, hay 3, 4 importadores distribuidores muy potentes que se reparten la mayor cuota de mercado y después un montón de actores más pequeños, importadores más pequeños, que también van a ser muy importantes porque a lo mejor estamos representando un producto que no tiene una producción muy masiva y nos va a interesar más entrar a través de una empresa de importación más pequeñita, o esa empresa va a estar más interesada en nosotros, va a mostrar una mayor facilidad a la hora de introducir nuestro producto. Por lo tanto, cuando hablamos de oportunidad en los países nórdicos para empresas españolas, pues sí, nosotros siempre decimos que básicamente toda empresa que tenga un producto o un servicio con mucha calidad y valor añadido y un buen precio, porque también es verdad que aunque sean países ricos, sí que son susceptibles al precio, o sea, lo van a comparar, conocen toda la oferta que hay en el mundo, pero lo principal va a ser calidad y valor añadido. Si eso lo tenemos, somos ese producto o servicio susceptible de poder entrar en el mercado. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay otra serie de oportunidades que son las que vamos a repasar ahora, que ya son oportunidades en determinados sectores porque hablamos de sectores en los cuales hay una demanda tan fuerte que la oferta local no es capaz, no tiene la capacidad ¿cómo se dice?, de entregar, bueno, de dar capacidad a esa demanda tan fuerte. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el sector agroalimentario, ¿no? Los países nórdicos tienen cierta producción, pero principalmente son importadores. Entonces, ahora mismo, en estos momentos, las oportunidades de negocio más importantes están en los siguientes sectores. De forma generalizada, en el sector de infraestructuras. ¿Por qué? Bueno, pues porque los países nórdicos son países que han sido tradicionalmente muy conservadores a la hora de realizar gasto público, y esto se tradujo en tener unas infraestructuras bastante obsoletas hasta hace pues, alrededor de unos 10 años, ¿no? Si, por ejemplo, estábamos en Oslo y queremos trasladarnos a Bergen o Stavanger, que son las capitales del sector offshore, muy interesantes para todas las empresas que trabajen con productos relacionados con el oil and gas. Si queríamos ir por carretera, pues es un viaje interminable, un poco por la orografía del país y demás.
Entonces, ahora mismo, si aterrizamos en cualquier país nórdico, en cualquier capital nórdica, lo que nos vamos a encontrar es orugas de construcción por todas partes. Se están renovando las infraestructuras, se están construyendo nuevas, se están construyendo nuevos aeropuertos y, por ejemplo, el caso que os comentaba de Noruega, se están construyendo muchos túneles y puentes para que todos esos accesos por carretera sean mucho más rápidos, pero también, como digo, aeropuertos, se está trabajando mucho el sector ferroviario, por ejemplo, en Suecia se está trabajando en la nueva línea de alta velocidad, que hasta hace nada pues ir entre Gotemburgo y Estocolmo era entre 3 horas y media y bueno, son apenas 500 kilómetros. Entonces, bueno, hay muchas oportunidades y es verdad que ya hay mucha empresa española, las principales empresas constructoras españolas ya están allí y se están presentando a licitaciones y están trabajando en proyectos porque han ganado proyectos, licitaciones muchas veces de la mano de una empresa nórdica, porque siempre va a ser más fácil, ¿no? En proyectos donde necesitas conocer el idioma, presentarte a una licitación, siempre es preferible presentarte de la mano de una empresa local. Entonces tenemos el sector de infraestructuras y tenemos el sector construcción, pero ya no de infraestructuras, sino de, por ejemplo, residencial. Son países que han crecido mucho, las principales ciudades han crecido mucho en los últimos 10 años y esto llegó a un punto en el que incluso había mucha gente que tenía, por ejemplo, una oferta de trabajo en Estocolmo y no podía cogerla porque no había vivienda. Esto llevó a un plan de construcción de miles, millones de nuevas viviendas en todos los países y bueno, pues ahora mismo también esto es una oportunidad no solamente para las empresas de construcción, sino todo lo que hay alrededor pues desde materiales de construcción, desde empresas de hábitat, de decoración, etcétera. Estos países que tradicionalmente además no eran conocidos por el turismo, ¿no? Porque uno siempre cuando piensa en países nórdicos piensa que no va a ir en invierno definitivamente porque son países donde hace mucho frío, ¿no? Pero es verdad que bueno, ha habido más promoción turística y bueno, se visitan mucho, el turismo ha crecido y esto también nos llevó a una situación en la que no había suficiente capacidad hotelera. Por lo tanto, también se han construido y no paran de abrirse nuevos hoteles, principalmente 4 o 5 estrellas en las principales ciudades. Luego tenemos otro hecho y es que, por ejemplo, Estocolmo es la capital nórdica de eventos, congresos y ferias. Hay muchos eventos y ferias en todos los países nórdicos, pero Estocolmo es la capital sin ninguna duda y esto también impulsó un poco el hecho de que se tuviesen que construir nuevos hoteles porque cuando había determinados congresos volvíamos a ese problema de capacidad hotelera, pero también se han estrenado y se han inaugurado centros de congresos, nuevos recintos feriales. O sea, ha habido como un boom muy grande dentro de lo que es sector construcción. Y además que los países nórdicos siempre han sido como un poco más ahorrativos y demás, pues también se ha empezado a invertir mucho en diseño arquitectónico. O sea, ahora mismo pues encontramos que todos los edificios nuevos tienen un diseño, o sea, se ha invertido mucho en arquitectura y bueno, pues es interesante también visitarlos y ver cómo se han transformado las ciudades o cómo se están transformando, mejor dicho. En cuanto a la alimentación también yo creo que es un sector de oportunidad siempre, porque bueno, la gastronomía española siempre es bien recibida, es muy valorada, hay mucho producto. Entonces, en cuanto a oportunidad para empresas españolas dentro del sector agroalimentario, volvemos a lo mismo. Siempre tenemos que trabajar con productos que tengan un valor añadido, que tengan mucha calidad, que representen un valor diferencial para ese comprador que diga, wow, esto lo quiero introducir porque creo que voy a poder meterlo en un lineal de compra en un supermercado o que lo voy a poder vender a tiendas o al canal Horeca. Por lo tanto, productos gourmet siempre tienen mayor acceso a la hora de entrar que un producto que tenga menos valor añadido.
Y después hay una demanda muy, muy grande en todo lo que son productos ecológicos. Aquí vuelve a liderar Dinamarca y después Suecia, que son los países donde hay una mayor demanda por parte de la sociedad. O sea, es una sociedad muy sensible que como tiene dinero, pues está dispuesta a pagar un poco más por un producto que sabe que es respetuoso con el medio ambiente, respetuoso con los animales, etcétera, etcétera. El sector del vino también es una oportunidad para empresas españolas, puesto que son países donde se consume mucho vino y los vinos españoles siempre están entre las posiciones primeras en cuanto a niveles de venta. Aquí tenemos una peculiaridad, particularidad o dificultad, según lo que debamos mirar, puesto que todos los países nórdicos, menos Dinamarca, cuentan con un monopolio estatal de la venta del alcohol. Esto quiere decir que a la hora de entrar necesitamos, si somos una bodega, si vamos a estar trabajando como jefe de exportación de una bodega, necesitamos saber cuáles son los canales. Y a la hora de entrar en los monopolios, pues vamos a necesitar un importador y después pasar una licitación y que nuestro vino quede en la posición número 1. Bueno, esto es un poco complicado, pero es verdad que igualmente las bodegas españolas están muy presentes, por lo tanto es una forma de entrada que tenemos que seguir y presentarnos si tenemos un vino que creemos que puede competir. Y después tenemos el canal Horeca, hotel, restaurante, catering, que ahí es una forma mucho más rápida y que nos sirve para hacer branding de nuestro vino, de nuestro cava, de nuestro producto que tenga alcohol. Entonces, nada, quería comentaros esa particularidad porque es verdad que es muy característico del mercado nórdico, principalmente porque son países que quieren cuidar o controlar un poco el consumo del alcohol, puesto que es un consumo alto y bueno, tienen esta estructura de distribución de alcohol. Y bueno, esto sería básicamente los principales sectores de oportunidad. También hay oportunidades, por ejemplo, para todo lo que tenga que ver con empresas de energías renovables. Hay muchas empresas españolas, por ejemplo, que están trabajando ahora mismo en parques eólicos, que se están construyendo mucho. Nosotros tenemos, por ejemplo, clientes tanto en Finlandia, Dinamarca y Suecia en estos momentos. Y bueno, pues básicamente para resumiros, lo más importante de nuestro mercado es, como digo, es un mercado pequeño, pero muy interesante porque es un mercado muy rico y claro, para poder entrar necesitamos tener siempre un producto de mucha calidad, muy bueno, con valor añadido. Y por último, quería daros algunas recomendaciones o consejos que a los que nosotros damos mucha importancia, ¿no? En primer lugar, definir muy bien la estrategia. ¿Por qué? Pues porque lo debes hacer para entrar en cualquier mercado, ¿no? Pero este es un mercado en el que es de difícil acceso, son mercados pequeños y tenemos un comprador, o sea, es un mercado en el que todo se planifica con mucha antelación. Entonces, bueno, creo que es muy importante y nosotros, por ejemplo, le damos mucha importancia a ese diagnóstico, ver cuáles son los puntos fuertes de nuestra empresa, del cliente que representemos y definir muy bien cuál es la estrategia que vamos a seguir, cuál es el mejor canal de distribución al que nos vamos a dirigir y cómo lo vamos a abordar. Trabaja siempre con mucha antelación, prepárate, no improvises porque este es un mercado en el que la improvisación no está bien visto, se ve como algo que no es profesional. El nórdico es muy puntual y todo lo que sea improvisar, llegar tarde, etcétera, no, aquí necesitamos adelantarnos, planificarlo y trabajar a corto, medio y largo plazo. Es muy importante cuidar los detalles y analiza tu estrategia. Nosotros, por ejemplo, en la estrategia siempre le damos mucha importancia a las ferias. Sé que la charla de después trata de ferias y para nosotros las ferias son un canal tremendamente válido para la internacionalización de una empresa. Siempre recomendamos por ejemplo, si vamos a trabajar en una introducción comercial o en una misión comercial, tratamos de ver si tenemos una feria más o menos cerca que podamos aprovechar
visitarla igualmente, porque no solamente por visitar la feria en sí, por todo el networking, sinergias que puedes encontrar, sino por toda la información que visitando el mercado vas a obtener. O sea, vas a poder visitar los lineales de compra, no solamente en alimentación, en cualquier sector, vas a poder tener una imagen muy clara de cómo está tu sector en este mercado. Vas a ver competidores, cuál es su packaging, cuáles son sus precios. Entonces, bueno, recomendamos mucho ir a ferias tanto en nórdicos como también las ferias principales de Europa dentro de cada sector, porque a lo mejor las ferias en nórdicos además son ferias relativamente pequeñas pero muy interesantes, pero también recomendamos visitar las principales ferias, pues por ejemplo Anuga, Sial, cualquier feria de cualquier sector en Europa, porque los compradores nórdicos también las visitan. Entonces puede ser una segunda oportunidad para encontrarte con un posible comprador con el que ya te has reunido o conocerlo allí, y al final vamos trabajando un poco el crear esa confianza en el comprador, que es muy importante. Os quiero poner un ejemplo de un cliente nuestro con el que trabajamos, bueno, esto fue 2009. Yo recuerdo que me reuní con ellos en Estocolmo en el Día de Reyes, y porque estaban de visita allí, clientes a los que no les daba miedo el frío, aunque estábamos bajo cero. Y bueno, tuvimos la primera reunión, enseguida empezamos a trabajar con ellos. No hace falta decir el nombre de la empresa, pero sí que os comento, es una empresa que hace carne ibérica. Trabajamos en una introducción comercial durante, yo creo que fueron 9 meses. Hicimos una agenda de reuniones en Suecia, fuimos también a Noruega, nos reunimos con compradores noruegos, suecos. Volvimos a viajar hacia París, donde nos volvimos a reunir con los compradores noruegos con los que ya nos habíamos entrevistado en Oslo, y en Sial hicieron el primer pedido. Muy interesante porque además es un producto que no es barato, porque además vendíamos, es carne ibérica, no solamente, no el jamón, ¿no? Pero nos sorprendió que, bueno, empezamos a tener pedidos, y la campaña de Navidad de ese año, de 2009, esa empresa estuvo presente en las cadenas de supermercado de Noruega. Ahora mismo están presentes en todos los países, menos en Islandia, que lo seguimos trabajando, pero ya están vendiendo en todos. Entonces, bueno, producto de calidad, constancia, mucho trabajo, antelación, preparación y bueno, básicamente eso. Espero que os haya dado un poco de pistas de cómo es nuestro mercado, que os haya parecido interesante, y bueno, encantada de responder a todas las dudas que podáis tener. Sí, buenas. Tenemos preguntas. La primera, ¿existe mucha diferencia entre las normas que afectan a la comercialización de un producto, por ejemplo, alimentario, con la que tenemos en España? ¿Cuánto podría suponer el coste de adaptación del producto a uno de estos mercados? ¿Te refieres a si el producto, hacia el precio final es muy distinto en España que en nórdicos? Sí, sí, claro, hay diferencia, primero porque tienes que sumarle todos los costes del transporte, más luego tienes la figura de un importador, más hay una cosa muy importante a tener en cuenta, que no lo he comentado antes, pero los países nórdicos están en la Unión Europea, todos menos Islandia y Noruega. ¿Qué ocurre? Nosotros es verdad que hemos trabajado Islandia, pero es un país que nos lo solicita muy poquito, por lo que he comentado al principio. Quedan muy lejos, el transporte se encarece y luego son pocos consumidores, ¿no? Pero Noruega sí que lo trabajamos mucho. Noruega, como no está dentro de la Unión Europea, pero sí que tiene básicamente todos los acuerdos firmados, por lo tanto, hacer negocios con Noruega es como estar haciendo negocios con Dinamarca o con Suecia, con la salvedad de que tenemos unos cuantos aranceles. Y los aranceles, para resumir, quiere decir que si vamos a vender un producto que en Noruega se está produciendo, ese producto estará grabado con un arancel. Por ejemplo, esto nos ocurrió con este producto de cerdo ibérico. Es cierto que los noruegos no producen cerdo ibérico, pero sí que producen cerdo. Por lo tanto, este producto está grabado con un arancel y hay que tenerlo en cuenta. Productos lácteos, o sea, básicamente todo lo que también se esté produciendo en el país de destino, perdón, en Noruega, va a estar grabado. Entonces, esto pues es otro coste adicional al transporte y al coste del importador distribuidor, que también pues tiene que ganar algo de dinero, ¿no? Entonces, sí, hay muchas veces que el producto pues vale bastante más.
Siguiente pregunta, ¿cuál sería una estrategia de marketing para tener la captación del público nórdico? Bueno, pues en cuanto a marketing, hoy en día que tenemos tantas herramientas, yo diría una buena estrategia de marketing digital. Por ejemplo, principalmente necesitamos, para hacer una campaña, necesitamos que el producto ya se esté vendiendo, ¿verdad? Entonces, primero necesitamos encontrar ese comprador, importador, distribuidor o esa cadena que lo esté vendiendo. Mm, una vez el producto está introducido, ahí podemos jugar muchísimo con el marketing digital. Nosotros, por ejemplo, hacemos campañas de marketing digital que hoy en día no son tan costosas y te permiten segmentar muy bien al público al que te quieres dirigir, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a vender, no sé, textil, moda, pues vamos a dirigirnos es muy fácil dirigirnos pues al público determinado, si es hombre, mujer, niño, niña, un poco la edad del público al que queremos llegar y en qué horarios hacen las compras. O sea, hoy en día se puede segmentar muy bien. Luego se pueden hacer campañas en puntos de venta, ¿no? Las famosas promociones punto de venta, que desde 2020 han estado paradas por COVID, pero que seguramente en breve se van a retomar y que son una forma también muy válida pues de dar a mostrar, de enseñar, de hacer una promoción. Pero siempre, hoy en día, nosotros ya estamos tratando de trabajar con mucho medio digital porque es una forma mucho más, o sea, te da una trazabilidad que no te da la prensa escrita o el marketing. Quiero decir, un folleto te lo puedes llevar, pero no sabes a quién llegas realmente. Entonces, pues campañas de marketing digital son las que recomendamos. Tenemos muchas preguntas y poco tiempo. Siguiente, ¿es ¿Vale? necesario tener una alianza contacto en el país nórdico para poder introducirse en el mercado? Eh, no sé a qué te refieres, pero imagino que si alianza te refieres a un comprador o sí, claro, necesitas un comprador. Si te refieres a una empresa como nosotros, ¿no? Alguien que te pueda ayudar en esos primeros pasos, porque además no solamente está el encontrar, primero tienes que identificar quién es tu comprador, ¿no? Quiénes son tus potenciales clientes, pero luego hay mucha, la cultura de negocios es muy distinta, entonces por supuesto tener a alguien que te va a ayudar un poco a entender cuál es la cultura de negocios allí es muy importante. Hablamos de países que aunque después tengamos una reunión en inglés y nos entendamos perfectamente, pues es verdad que cuando nosotros nos dirigimos a una empresa nórdica en idioma local, la recepción es más fácil. O cuál es la cultura de negocios, cómo son las reuniones, ¿no? Porque una anécdota simplemente. El nórdico no empieza una reunión y empieza a hablar del tiempo, de un partido de fútbol o de cómo fue. No, básicamente son muy cordiales, son muy amables, son muy correctos, pero después de la introducción se va directamente a hablar de negocios, o sea, no apenas se pierde el tiempo. La hora de trabajo allí es muy cara, como son países muy ricos, la hora de trabajo es muy cara y nadie pierde el tiempo en nada que no sea trabajo. Entonces, bueno. Pero bueno, hay muchas diferencias a la hora de hacer negocios. Entonces, sí, sí, claro, es muy importante tener y luego tener un comprador, un distribuidor, por supuesto, es fundamental. ¿Qué producto español se vende más en países nórdicos? Muchos, hay muchos. Vamos a ver, si empezamos con los tradicionales, aceite de oliva hay muchísima presencia. Los vinos, muchísima, pero básicamente se está vendiendo charcutería. Y también hay que tener en cuenta que son productos que han sufrido o que han vivido más bien como una evolución, ¿no? Los países nórdicos son consumidores de mantequilla tradicionalmente. El aceite de oliva se ha ido introduciendo y al principio pues, es un producto que no se conocía. Ahora mismo es muy valorado. Entonces, yo creo que se ha educado un poco al consumidor nórdico en esos productos que no son propios de ellos, sino que son nuestros. Yo recuerdo estar o comentar con personas ahí en Estocolmo, ¿no? Hace muchos años, cuando aún no se distinguía muy bien el prosciutto italiano de un jamón español. Pero ahora mismo cualquier consumidor nórdico quiere un bellota, como lo llaman allí, que es el bellota nuestro, o conocen el ibérico. Entonces,
Bueno, no te estoy respondiendo a la pregunta, pero es que es muy difícil porque hay muchísimo producto, hay moda española, o sea, hay mucha presencia de productos españoles. Tened en cuenta también que España es uno de los principales destinos de vacaciones de los nórdicos y hay muchos que además tienen segunda residencia. Por lo tanto, nuestro país es muy conocido, es muy visitado y eso también ayuda a la hora de importar producto, porque hay muchas veces pues a lo mejor el consumidor está pidiendo una crema catalana, que ha ocurrido, que se está vendiendo, o productos que a lo mejor no pensamos que puedan ser tan populares, pero que finalmente sí que se solicitan. Entonces, en cuanto a agroalimentario, hay una variedad bastante grande. Incluso, por ejemplo, a mí me encanta la sepia y cuando vivía en Suecia, que ahora estoy un poco entre Suecia y España, no se vendía. Pues ya se vende, ya se está vendiendo, por ejemplo, sepia, se venden paquetes para hacer paella, o sea que la presencia es importante y además yo creo que va en aumento, ¿no? Porque creo que hay mucho cariño también por nuestro país. ¿Existen oportunidades de trabajo para estudiantes de comercio exterior recién formados? Y de ser así, ¿dónde deberíamos dirigirnos a la hora de buscar trabajo en estos países? Bueno, sí, en primer lugar, en estos países es muy importante hablar el idioma local. Entonces, inglés se da por supuesto y doy por hecho que si estáis en comercio exterior, pues doy por hecho que todos lo habláis. Pero luego, si quieres trabajar en el país, es muy importante conocer el idioma local. Si vas a estar trabajando ayudando a empresas españolas, pues quizás no tanto, pero sí, realmente un consejo sería aprender los idiomas locales y bueno, yo creo que en exportación hoy en día hay oportunidad incluso para trabajar ayudando a empresas nórdicas, por ejemplo, que quieran establecerse en España, ¿no? También puede ser un canal o incluso en América Latina, porque también hay muchísima conexión entre países nórdicos y América Latina. Muchas oportunidades para empresas de energías renovables, de empresas de desarrollo, bueno, empresas tecnológicas. Hay más preguntas, pero estamos fuera de tiempo, así que Sí. muchas gracias.